Hola amigos, bienvenidos, gracias por acompañarme. Una vez más estamos aquí en el Bitcoinauta, esta vez después de un tiempo bastante largo que pasó desde que subí el último video. En ese momento nos encontrábamos por aquí, estábamos celebrando en ese video que Bitcoin había superado su máximo histórico de 2017, había consolidado debajo de ese nivel y acababa de superarlo, estaba como en 20.800 o algo así. A partir de ahí poco más que triplicó su valor, hizo un doble top y desde entonces nos hemos encontrado en un mercado bajista. En este momento estamos nuevamente en ese mismo nivel y me pareció que era un momento apropiado para retomar estos videos. Mi intención a partir de ahora es hacer videos mucho más seguidos con el panorama del mercado, análisis técnico, noticias relevantes y todo lo que pueda afectar a nuestro mercado de Bitcoin y criptomonedas. Y hoy vamos a empezar explorando esta pregunta: ¿es buen momento para comprar Bitcoin? No sé si vamos a lograr responderla, pero por lo menos explorarla y analizar las posibilidades. Si les sirve mi contenido, si les interesa, si les gusta, por favor denme like, suscríbanse, activen la campanita para enterarse cuando suba nuevos videos. Todo esto me va a ayudar a seguir generando más contenido mucho más seguido. Bueno, y vamos al grano entonces. Vamos a hacer un análisis del largo plazo de Bitcoin. Entonces, esto era el gráfico de 3 días. Vamos a pasar al gráfico de un año o 12 meses. Fíjense que estamos en el modo logarítmico del gráfico. Si lo pusiéramos en lineal, que considera el precio, es bastante extremo. Pero para largo plazo el modo logarítmico es mucho más cercano a la realidad porque refleja los porcentajes de crecimiento. Podemos notar varias cosas en el gráfico de un año. Primero, que la historia de Bitcoin es muy corta. Fíjense, solo tenemos estas pocas velas. Por ejemplo, si lo comparamos con algo como el S&P 500, toda la historia de Bitcoin desde el 2011, lo que aparece en Bitstamp sería este pedacito. Y fíjense desde dónde viene el S&P 500, desde enero de 1871. ¿No? Entonces es una joven historia. Y por otro lado, lo que nos permite ver este gráfico es que en general los mercados tienden a ser alcistas en las temporalidades más altas, ¿no? Si uno analiza los mercados a lo largo de, por ejemplo, 100 años, se va a dar cuenta que en general tienden a crecer. Obviamente, como están medidos en dólares, a esto habría que descontarle la inflación para tener una clara idea de realmente cuánto aumentó en el sentido de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, vamos a volver a Bitcoin. Estoy usando el gráfico de Bitstamp. Es uno de los exchanges de mayor historia en Bitcoin. Y bueno, en el gráfico anual podemos ver varias cosas. Una cosa que podemos notar inmediatamente es que en cuanto a porcentajes, se ha ido reduciendo el porcentaje que Bitcoin crece en cada mercado alcista, ¿no? Si tomamos desde la base hasta el tope de las velas alcistas, vemos que entre 2012 y 2013 ese mercado alcista hizo un 30.000 y cacho por ciento. Ya en el siguiente, desde el 2015 hasta el 2017, fue un 12.800%, menos de la mitad en porcentaje, ¿no? Y en este último, si lo tomamos desde aquí, desde el 19 hasta el 21, 1976. O sea que los porcentajes de ganancia se han ido reduciendo proporcionalmente en cada mercado alcista. Y por otro lado, los porcentajes de retroceso o de corrección en cada uno de estos ciclos se han mantenido un poco más constantes. En este primer ciclo que tenemos aquí en Bitstamp fue de un 86%. En este segundo fue de un 84%. Y actualmente nos encontramos en un 74%. O sea, han estado parecidos. Vamos a hacer una primera medición acá. Si llegáramos, por ejemplo, al 84%, eso nos llevaría como a 11.000 aproximadamente, ¿no? El 86% nos llevaría a 9.500. No quiere decir
que tengamos que retroceder exactamente lo mismo que habíamos retrocedido en esos momentos, pero es una buena medición para tener en cuenta. Ahora, ¿qué niveles nos resultan interesantes en este gráfico anual? Fíjense que en este caso, el cierre anual del 2013 fue retesteado exactamente así en el 2017, cuando comenzó el mercado alcista. En el 2016 cerró arriba y ya eso significó un mercado alcista bastante importante durante el siguiente año completo, ¿no? Si hiciéramos eso mismo con el cierre del mercado alcista del 2017, es un nivel que, si se fijan, es muy importante. Acá fue retesteado y volvió hacia abajo, y cuando cerró arriba todavía continuó un poco más alcista. Esta vela no es tan alcista como fue esta, o incluso esta en su momento, ¿no? Fíjense que aquí también pasó algo parecido. Cuando cerramos arriba de este nivel, vino el mercado alcista subsiguiente. Entonces, en este caso no llegamos a testear ese nivel. En este caso sí, y aquí está por verse si llegaríamos a testearlo o no. Ese nivel está como en 14.000 aproximadamente ahora. Otra cosa importante a tener en cuenta es, fíjense que aquí hizo este retroceso, luego bajó hasta acá. Esto era una vela bajista, ¿no? En un momento era una vela bajista hasta $158, retrocedió todo esto y se transformó en un martillo, ¿no? Una vela alcista que tiene un cuerpo chiquito y una larga mecha hacia abajo, lo cual implica mucho interés de compra en toda esta área, ¿no? Esto podría pasar también, incluso aunque bajáramos a este nivel. Si Bitcoin cierra este año, el 2022, por encima de este nivel, por encima de la base de esta vela, si por ejemplo cerrara por acá, el resultado sería una vela de este tipo, y eso sería una excelente señal alcista. Si bien por ahora lo que tenemos es una vela envolvente bajista que no es muy auspiciosa. Así que, como primer conclusión de este gráfico anual, hay que estar muy atentos a qué es lo que pasa, ¿no? Aquí. Si Bitcoin cerrara el año por debajo de los 14.000, pues no sería una buena señal, la verdad. Aunque lo podría recuperar rápidamente, pero sería la primera vez en su historia en la que vuelve a vulnerar el nivel de cierre del mercado alcista anterior, ¿no? Y si cerrara por arriba de este, habría buenas posibilidades de que continúe alcista, ¿no? Al menos por un trecho más. Eso en cuanto al gráfico anual o de 12 meses. De aquí podemos pasar al gráfico mensual, donde tenemos un poco más de información, porque ya en el mensual ven que la historia de Bitcoin es un poquito más larga. Fíjense que estos niveles anuales que pusimos están muy bien respetados también en el gráfico mensual. Yo creo que hay una probabilidad bastante buena de que Bitcoin vuelva a testear este nivel de 14.000 aproximadamente, incluso que haga alguna mecha hacia más abajo antes de continuar para arriba. Si hiciera una mecha más abajo y cerrara por encima, sería una buena señal de que puede retomar su carrera alcista. Si cerráramos arriba de este nivel, probablemente eso sería una confirmación. Este mercado bajista, siento que al que más se está pareciendo es al del 2014-2015, donde Bitcoin entró en un periodo de consolidación bastante largo. Una vez que tocó fondo, hizo una consolidación que duró desde enero del 15 hasta octubre de ese mismo año, aproximadamente 8 meses, ¿no? Ahora, si este hubiera sido el fondo, todavía 8 meses nos llevarían 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta enero del 2023. Podría seguir consolidando en esta zona antes de volver a subir. También puede haber, como decíamos, un mechazo hacia abajo y vuelva a subir.
Y esperemos que no, pero nadie puede descartar que haya una movida bajista. La verdad, yo lo veo muy poco probable, pero como ya sabemos, en los mercados no se puede asegurar 100% nada. Estamos en un momento de recesión, estamos en un momento en que el dólar está muy fuerte, entonces todos los activos están bajando porque la moneda en la que se miden está subiendo. Y aquí creo que vale la pena en el mensual revisar algunos indicadores. Por ejemplo, uno que yo uso mucho es las medias móviles exponenciales de 13, que es la azul, y de 21, que es la roja. Fíjense que en ese sentido también tiene cierta similitud con la situación actual con el mercado del 2015. En el 2019 no llegó, en el mercado bajista del 2018-2019 no llegó a cruzarse la media de 13 por debajo de la de 21. Ahora sí, ahora ya se acaban de cruzar, eso quedó confirmado, el cruce se produjo en agosto, pero ahora que ya arrancó septiembre está confirmado. Y aquí también pasó lo mismo. El cruce se produjo en abril del 15, se confirmó en mayo del 15 y Bitcoin siguió consolidando en esa zona hasta que el primer cierre por encima del de 13 y posteriormente el cruce de nuevo del de 13 por encima del de 21 marcaron un nuevo mercado alcista. Entonces creo que es algo para seguir muy de cerca. Obviamente creo que estamos un poco temprano todavía en este mercado bajista, necesitamos un poco más de consolidación, pero si Bitcoin empieza a consolidar en este área y se comienza a curvar para arriba la media móvil de 13, podría volver a cruzar con la de 21 y un primer cierre de Bitcoin por encima de la de 13 en esta temporalidad mensual podría significar el comienzo de un nuevo mercado alcista. En general un poco ha sido así, en este caso fíjense que no llegó a cerrar y cuando cerró acá empezaba un mercado alcista, pero tuvimos la caída violenta del COVID en el medio, ¿no? Entonces, digo, no hay una certeza absoluta, pero fíjense que después de la caída del COVID, cuando volvió a cerrar así, sí ya empezó el mercado alcista y ya no miró para atrás Bitcoin. Creo que hay que tener en cuenta también los niveles horizontales en ese sentido. Aquí podemos ver que pasó lo mismo, empezó a cerrar por debajo del 21, del 13, aquí cerró por debajo del 21, hizo una vela muy fuerte, bajista, que podría ser un equivalente a esta, y empezó a consolidar en esta área, ¿no? Aquí está por verse si vamos a bajar un poco más o no, pero creo que son similares y creo que con lo que nos tenemos que quedar en este caso es con que un cierre por encima de la media móvil exponencial de 13 o un cruce de la media de 13 por encima de la media exponencial de 21 en la temporalidad mensual podrían significar que nos encontramos de vuelta en un mercado alcista. De hecho, si aplicamos un fractal, esto es, tomamos la acción del precio de aquí, ¿no? Y la copiamos, digamos, la trasladamos aquí. Lo que me gusta de los fractales es que permiten entender las posibilidades, ¿no? Las posibilidades que el mercado tiene. Si algo ya lo hizo, lo puede volver a hacer. También puede hacer cosas que no haya hecho, pero sobre todo, si lo hizo, puede volver a hacerlo. Si la aplicáramos a partir de aquí, podríamos, miren, tocaría exactamente el nivel que marcamos en el anual. Si la aplicáramos a partir de aquí, podría implicar que toda esta consolidación siguiera hasta marzo del 23 y en abril finalmente superáramos este nivel anual que marcamos, y también sería plausible que en abril cerrara una vela por encima del 13 y que eventualmente el 13 cruzara por encima del 21. Otro indicador que me parece interesante usar es las Bollinger Bands, ¿no? Me parece que son un indicador interesante
para tener en cuenta. La media de las Bollinger Bands es la media móvil de 20, normal, no exponencial. Fíjense que cuando el precio cerró debajo de la media de Bollinger Bands, se fue para abajo. Aquí también pasó lo mismo, cerró aquí, se fue para abajo, aquí también, ¿no? En este caso cerró debajo, hizo esa larga mecha y volvió en la siguiente vela volvió a cerrar arriba, ¿no? Fue un caso excepcional. Pero si se repitiera, digamos, esto mismo, aquí esta media seguiría bajando, ¿no? Y en esta cerraría por encima de 20, que también, una vez que cerró por encima de 20, fíjense aquí, ya siguió un mercado alcista, ¿no? Aquí es lo mismo que decimos, que probablemente hubiera podido consolidar y seguir hacia arriba. El COVID hizo este efecto, que fue de muy corta duración, ¿no? Si uno se hubiera aguantado aquí un par de meses, hubiera seguido el mercado alcista que comenzó aquí realmente. Pero también cuando volvió a cerrar aquí, después de la bajada del COVID, terminó en el mercado alcista del año pasado, ¿no? Lo único que me llama un poquito la atención en el gráfico mensual, en el indicador de las Bollinger Bands, es que hasta ahora, en toda su historia, que no es muy larga como ya mencionamos, pero Bitcoin nunca había tocado la banda inferior. Nunca llegó a tocar la banda inferior. Y ahora sí llegó a tocar la banda inferior, de hecho la traspasó un poquito, y se está viendo como las bandas se están separando, ¿no? Lo cual es una señal de volatilidad. Volatilidad quiere decir que el precio se mueve más, ¿no? Que hay más variaciones en el precio, que hay velas más extendidas. Entonces también es otro nivel para prestar atención. Si esto se sigue extendiendo hacia aquí y hacia aquí, esto podría llegar a implicar que Bitcoin hace una nueva bajada. No necesariamente, obviamente los indicadores vienen a posteriori de la acción del precio. Lo más importante es la acción del precio. Pero vale la pena tener en cuenta estas informaciones. Si Bitcoin cierra este mes por encima del nivel de esta banda, o sea, en este área, es una buena señal, porque en general los cierres que no llegan a tocar o que apenas tocan la banda, como en este caso, implican una reversión, ¿no? Ven, miren, acá pasó también, tocó la banda pero no la traspasó y se fue para abajo. Aquí la traspasó, pero cuando hizo un cierre que ya no la tocó, hizo un máximo que ya no la tocó, fue para abajo. Entonces, no es un indicador como para apostar todo nuestro capital a él, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Un toque aquí sería consistente con esto quizás, ¿no? Este mes o el mes próximo, si tocara este nivel de 14 aproximadamente, sería consistente con la Bollinger Band y podríamos estar atentos a ver qué es lo que pasa ahí para ver si continúa para arriba, ¿no? Sería como esto que les mencionaba antes, ¿no? Como si hiciera un toque así, sin traspasarla, nomás tocando, como en este caso, o como en este caso. Podría ser una buena señal de que continúe consolidando y regrese hacia arriba eventualmente, como dijimos, ¿no? Otro indicador que es interesante es el perfil de volumen periódico. El perfil de volumen marca cuánto volumen hay en diferentes niveles de precio. Cuando el perfil de volumen tiene su punto de control, que es esta línea roja, o sea, el punto donde más volumen hizo, ¿no? En determinado precio. Cuando está en la zona más alta, suele implicar distribución. Eso quiere decir, distribución de Wyckoff es donde los jugadores grandes, donde los market makers, los operadores con grandes capitales venden sus activos antes de un mercado bajista, ¿no? Perfil de volumen periódico, uno le puede poner la cantidad de tiempo y acá está puesto en 12 meses, ¿no? Entonces en el año 2021 hubo más bien distribución, ¿no? El precio fue por arriba de ese nivel, pero el punto de control estuvo por encima del punto medio del precio en todo ese año, ¿no? Ahora tuvimos esta bajada y este año el punto de control se encuentra en la zona más baja, lo cual puede implicar acumulación, ¿no?
No quiere decir que esto haya terminado. Vamos a sacar el fractal de una vez. No quiere decir que esto haya terminado. Puede tranquilamente hacer un pico hacia acá y bajar un poquito este nivel hasta aquí o algo así. Pero es una buena señal en el sentido de que pareciera indicar acumulación. Con eso podemos cerrar nuestro análisis mensual y podemos bajar a la temporalidad semanal. Fíjense que incluso en la semanal la historia de Bitcoin todavía sigue siendo bastante corta. Acá en el semanal yo estuve usando este indicador, que son los canales gaussianos, Gaussian Channels. Yo cuando estábamos por aquí, creo, tuiteé que si cerraba por debajo de la banda media, de la línea media de los canales gaussianos, probablemente iba al menos a tocar la base, y porque a eso había ocurrido aquí y había ocurrido aquí. Obviamente 2 muestras no son mucho, bueno, y también aquí, 2 muestras no son mucho, ¿no? Es un activo joven, como decimos, pero sí se volvió a repetir, ¿no? Esa historia. Pero fíjense que una vez que cambió a rojo, enseguida tocó fondo y a partir de ahí empezó a consolidar y eventualmente terminó en un mercado alcista de nuevo. Aquí también, una vez que cambió a rojo, muy pronto, en pocas semanas, encontró su base y a partir de ahí fue mercado alcista. Como ya dijimos, esto fue una excepción, pero en este caso también, ¿no? Cambió a rojo, llegó a su fondo en unas pocas semanas. Podría tranquilamente empezar una movida alcista desde aquí, o también podría ser como otra mecha hacia abajo y desde ahí consolidar. Yo creo que si llegamos a tocar este nivel sería un excelente nivel para entrar en Bitcoin. Si eventualmente va más abajo, siempre uno puede cortar su posición, venderlo y esperar a ver qué pasa. Pero digamos que si este nivel, si toca este nivel y se sostiene, o si lo vulnera y vuelve a cerrar por arriba en el semanal, creo que es una buena zona de compra, indudablemente. Otro indicador interesante son las bandas de regresión de largo plazo. También pasó lo mismo, ¿no? Cuando pasó de la línea azul, siempre terminó tocando la banda inferior, ¿no? Aquí también y aquí, por supuesto, también. Pero en este caso ya lleva más semanas por debajo, con lo cual es algo diferente a lo que ha venido pasando con Bitcoin. Entonces no podemos extraer realmente una información muy clara de esto. Lo que sí es interesante ver es que esta línea que va a continuar como así, si Bitcoin vuelve a subir y cierra por encima de esto, como ya dijimos con este nivel anual que marcamos, es una buena señal bastante confiable de que vamos a continuar alcistas, ¿no? Y por otro lado, tenemos en el semanal las medias móviles. Esta morada es la exponencial de 200, la rosa es la media móvil de 200 normal y esta es la media móvil de 350. Y vemos cómo ha jugado el precio de Bitcoin. Obviamente, como su historia no es tan larga y las medias móviles de 200 o 350 necesitan promediar más velas, no tenemos tanta información, ¿no? Pero básicamente casi siempre se ha apoyado en la de 200. En este caso la penetró con una vela, pero en la siguiente ya lo recuperó. También había pasado así en estos casos. Ahora es un poco diferente porque la perdimos, volvimos a recuperarla y hubo un segundo cierre semanal por debajo de la 200. Esto está pasando por primera vez en Bitcoin, por lo tanto también marca una diferencia con los ciclos anteriores. Si tocáramos la de 350, es prácticamente en el nivel del mínimo que tuvimos ahora en junio. Podría ser lo mismo, también podríamos traspasarla por primera vez y volver hacia arriba, pero bueno, también es algo que podemos tener en cuenta. Un indicador que es bueno tener en cuenta, sobre todo en los largos plazos, es el RSI.
el índice de fuerza relativa. Aquí lo tengo configurado con las bandas de Bollinger. Vamos a volver al gráfico mensual porque tenemos un nivel bastante importante aquí, ¿no? Fíjense que, no sé si se ve bien, vamos a agrandar un poquito esta línea. Fíjense que este es un nivel en el cual se apoyó Bitcoin en el mensual, ¿no? En dos oportunidades. En el mercado bajista del 2015, 2014, 2015, encontró su base aquí. En el del 2018 también encontró su base aquí. Y ahora rompió ese nivel y está por debajo. Lo rompió, lo retesteó y ahora se encuentra por debajo. Esto también es algo que está pasando por primera vez este año y que es una señal importante a tener en cuenta. Si nos vamos al semanal aquí también, podemos ver que en la mayoría de estos mercados bajistas, Bitcoin llegó a traspasar el nivel de 30 en el RSI, que se considera como cuando está sobrevendido. Entonces es otro dato para tener en cuenta, es la posición del RSI. Normalmente lo que ha pasado también es que una vez que superó aproximadamente este nivel, ¿no? 43, un poquito más puede ser, ya fuera un mercado alcista, ¿no? Supongamos, vamos a ponerlo como por ahí. En general todos estos niveles no son una línea, son una zona. Para que sea más fácil los trazamos como líneas, pero en general son zonas. Pero digamos que si estamos atentos a cuando Bitcoin supere, ¿no? Fíjense que cada vez que cerró convincentemente arriba de ese nivel, acá lo retesteó y ya fue mercado alcista. Aquí, cuando lo vulneró, hizo su base, cuando lo recuperó, fue mercado alcista. Aquí lo retesteó, volvió a subir, cuando lo vulneró, tocó su base y vino mercado alcista. Aquí lo volvió a testear, volvió a subir, aquí lo perdió, lo recuperó, fue un periodo de consolidación, ahora lo volvió a perder. Podríamos decir que lo retesteó, aunque no lo retesteó perfectamente, es algo similar a lo que ocurrió aquí. Y si a partir de aquí el RSI en el semanal empieza a ascender, o hace una bajadita más y vuelve a ascender, si recupera este nivel aproximadamente de 41-42, también sería una buena señal de que empezamos un mercado alcista. Otro indicador que podemos revisar, yo no lo uso tanto, pero lo podemos tener en cuenta, es el MACD, que había varias cuentas grandes señalando que venía el cruce alcista, ¿no? De sobrevendido al cruce alcista entre la línea de MACD y la señal, la línea de señal. Acá también vino, ¿no? Aunque hubo primero un falso intento que siguió consolidando, volvió a bajar más y después lo cruzó. Acá parecía que lo iba a cruzar, ¿no? En agosto muchos estábamos muy entusiasmados con la idea de que cruzara hacia arriba, porque esa era una muy buena señal alcista. No lo hizo, volvió para abajo, pero se encuentra ahí muy cerca, ¿no? Y se está como volviendo a curvar. Si esto pasara para arriba también podría ser una buena señal. Estos indicadores obviamente vienen después del precio y del volumen, pero en temporalidades grandes como año, mes, semana, suelen ser relativamente confiables, entonces vale la pena tenerlos en cuenta. Todo esto lo vimos en TradingView, que es la plataforma de análisis técnico y gráficos más utilizada en los mercados. Pero también hay otras páginas específicamente de cripto. Una de ellas es Look into Bitcoin. Les voy a dejar acá abajo las ligas a todos. Tiene otras herramientas para analizar esto. El modelo Stock to Flow, que este año falló en sus predicciones y mucha gente dejó de considerarlo. Después está el gráfico del índice de miedo y codicia, el Fear and Greed Index, que
Fíjense que el rojo es miedo, ¿no? Cuanto más bajo el número, más alto el miedo, ¿no? Ahí estuvo en 13, aquí en 9, esta vez llegamos a 6, y normalmente en zonas de alto miedo es donde el precio hace una reversión alcista, y normalmente en zonas de mucha codicia, cuando el grid está muy alto, aquí estuvo en 95, el máximo es 100, aquí estuvo en 91, son las zonas donde hace una reversión bajista, ¿no? Entonces ahora llegamos a un punto de mucho miedo y estamos ahora en una zona de miedo moderado, parecida a la que tuvimos acá a principios del 2019. Esto puede ser una buena señal, o sea, sería muy negativo que acá hubiéramos estado en verde y eso sería una señal de que mucha gente está pensando que el precio va a ir para arriba y podría ser una bajada más pronunciada, ¿no? Es una buena señal que hayamos llegado a 6, que es uno de los puntos de miedo más bajos. Obviamente este tipo de índice siempre hay que tomarlo con pinzas. Y otro que está muy interesante dentro de los gráficos on-chain, o sea que analizan la actividad en el blockchain, en la cadena, el de Net Unrealized Profit Loss ha sido un buen indicador de las bases del mercado bajista y de los picos del mercado alcista. Fíjense aquí en el 2011, esta bajada, ¿no?, coincide con la zona de capitulación más baja que ha tenido Bitcoin. En general, la zona 20 se considera en esta medición la zona de capitulación, donde mucha gente ya siente que el mercado se va a ir para abajo, se va a ir para cero, ya se rinden, digamos. También pasó en el 2015, en el mercado bajista que veíamos, ¿no? Aquí la línea negra es el precio de Bitcoin relativo, ¿no? También pasó en el 2018, también pasó en la bajada de COVID y también pasó ahora. Parecía que habíamos salido de ahí, pero volvimos a caer dentro, o sea que todavía estamos en una zona de capitulación. Y arriba, cuando tocamos los picos de euforia, en general suelen ser los máximos del mercado alcista. Obviamente esto nunca es perfecto, pero si se fijan, más o menos ha coincidido con eso en cuanto llegamos a tocar. Esta vez no llegamos a tocar exactamente la zona de grid, pero estuvimos muy muy cerca. Eso también confundió a mucha gente. Mucha gente esperaba precios más altos. La mayor parte de los influencers y mucha gente esperaba que Bitcoin llegara a 100. Hubo unos pocos cautos que empezaron a advertir de otras posibilidades. Pero bueno, creo que es uno de los indicadores que también vale la pena tener en cuenta. Y uno más, para no hacer muy largo este video, vamos a hablar solo de uno más. CryptoQuant es una página donde se pueden ver los flujos de entrada y salida de criptomonedas de los exchanges, ¿no? Entonces uno puede elegir ver las entradas y salidas de Bitcoin y las entradas y salidas de todos los stablecoins, ¿no?, que son las criptomonedas que tienen paridad con dólar. En general, en el caso de los stablecoins, cuando hay mucha entrada de stablecoins en los exchanges, cuando la cantidad de entrada de stablecoins, eso quiere decir que hay mucha gente que quiere comprar Bitcoin u otras criptomonedas. Eso es una señal alcista. Y cuando hay mucha entrada de Bitcoin en particular a los exchanges, eso puede ser una señal bajista. No es un indicador tampoco en el que basar completamente las decisiones, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál sería la conclusión aquí? ¿Cuál sería el plan? Pues yo creo que si uno quiere acumular para el largo plazo, hay dos formas de hacerlo. Una es lo que se conoce como DCA, Dollar Cost Average, o sea, promediar el costo en dólar, lo cual quiere decir ir comprando, mientras va bajando, ir comprando. El tema de eso es que uno corre el riesgo de quedarse ya sin capital y que el activo siga bajando, lo cual no es buena idea y es difícil establecer dónde está el riesgo, ¿no? A dónde uno cortaría la posición, dónde pondría el stop loss.
si la cosa no va a favor, ¿no? En este caso tenemos este nivel anual importante. Podríamos decir, bueno, yo voy a seguir comprando hasta que toque acá. Pero a mí me parece que una mejor opción sería, si Bitcoin hace una bajada extra así, ¿no? Cuando vuelva a recuperar este nivel, ahí comprar. Eso sería una forma más segura. Esto se conoce como desviación, ¿no? Es como se opera por debajo de un nivel, podría ser también por encima de un nivel importante, en este caso es anual, y vuelve a recuperar ese nivel. Es una buena señal, en este caso alcista. O sea, sería una buena forma de asegurarse no ver en pérdidas la posición durante mucho rato. Si uno hubiera estado haciendo DCA, o hubiera comprado, acá hubiera seguido comprando, pero llega un punto en el que o bien uno se queda sin capital o bien dice, no, sigo comprando porque esto quizás sigue bajando, ¿cómo lo puedo saber? Es un poco más arriesgado. Si la inversión es a muy largo plazo, digamos a 5 años, o uno puede esperar el tiempo que sea, como ya vimos al principio de este video, la mayoría de los activos tienden a subir con el precio. Entonces, quizás no es tanto problema y uno puede estar haciendo dollar cost average. Si no, creo que es una buena alternativa esperar a que reclame el nivel. Y otra posible alternativa es esperar en el semanal al cruce entre las medias exponenciales 13 y 22. Fíjense que cada vez que ha habido un cruce de esos, por ejemplo ha habido uno aquí y vino un mercado alcista, que uno se hubiera salido con el cruce inverso aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Se hubiera salido, luego vino el mercado bajista, volvió a cruzarse ahí se volvieron a cruzar y siguieron, mercado alcista, ¡tum! Hasta aquí. A partir de ahí vino el mercado bajista, cuando vino un nuevo cruce alcista y llegó hasta ahí. Ahí se volvió a cruzar, uno podría haber salido ahí, aquí otra vez volvió a cruzarse hacia arriba, vino el mercado alcista y uno se hubiera salido aproximadamente por acá. Hay otras señales para salir que ya discutiremos en el futuro, y también creo que vale la pena en un próximo video hablar de las diferentes formas de invertir. Obviamente hay estrategias más elaboradas que podemos discutir en próximos videos. Si tienen preguntas al respecto, me los pueden poner acá en los comentarios del video y trataré de responderlas con la mayor precisión posible. Obviamente no siempre el cruce exacto es el mejor lugar, pero si uno está contemplando una temporalidad de años o al menos de meses, estos cruces suelen ser bastante seguros. Ahora estamos como en una tendencia bajista absoluta en ambas medias exponenciales, pero eso se puede revertir rápidamente porque, como les digo, el precio es lo que manda, ¿no? Si el precio hiciera, por ejemplo, algo así, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo, rápidamente estas medias exponenciales se empezarían a curvar hacia arriba y en algún punto por aquí se volverían a cruzar, probablemente un poco antes o junto con el nivel anual que señalamos antes, y este sería otro buen nivel para comprar. Si cerramos 1 o 2 semanas por encima de este nivel, y además eso apoyado por el cruce de estas medias exponenciales, es bastante buena zona también para comprar. No quiere decir, puede haber una desviación aquí y el precio volver aquí adentro, pero es un nivel un poco más seguro, ¿no? Como hemos visto en todo el pasado, de pronto hay zonas de consolidación, ven, donde hay un cruce hacia abajo, un cruce hacia arriba, otro cruce hacia abajo, otro cruce hacia arriba. En general conviene no utilizar las medias exponenciales solas, sino tener en cuenta los niveles de soporte y resistencia horizontales, y quizás se pueden tener en cuenta otros indicadores como hemos visto hoy. Bueno, ahora sí, eso sería todo por hoy. Espero les haya servido, les haya gustado. Si es así, denme like, suscríbanse, activen la campanita para ver cuando suba nuestros videos. En el próximo trataremos de hablar de estas diferentes formas de invertir en Bitcoin. Mientras tanto, cuídense mucho, pásenla bien. De vez en cuando despéguense de la pantallita, párense, vayan a caminar, salgan al sol, tomen agua, respiren.
y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.